Muy buen día, que Dios le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en el segundo libro de Samuel y en el capítulo 6, el cual nos habla acerca de cómo David primero intenta llevar el arca a Jerusalén y falla, y luego lo intenta nuevamente y esta vez logra tener éxito. Pero antes de empezar a leer algunos versículos de este capítulo, quiero como que poner el marco para que entendamos cómo es que llegamos hasta este momento en el cual David quiere trasladar el arca. ¿Qué es el arca? ¿En dónde se encontraba? Bueno, tendríamos que retroceder y solamente quiero hacer como rápidamente mencionar algunos pasajes de la Biblia en donde se menciona el arca y alguna breve explicación. Recordemos que el pueblo de Israel se encontraba cautivo en Egipto por aproximadamente 400 años, luego son liberados por Moisés después de que pasa lo de las 10 plagas y luego salen, y ya estando fuera de Egipto en el desierto, Dios le da a Moisés una serie de instrucciones sobre el tabernáculo o esta gran carpa o tienda movible que tenía que construir, y también de los diferentes accesorios que tenía que poner dentro del tabernáculo y de los diferentes rituales y ceremonias que tenían que realizar los levitas. Dentro de estos utensilios se encuentra el arca del pacto o arca del testimonio, que se encontraba en el lugar santísimo del tabernáculo. ¿Pero qué es el arca? Bueno, pues el arca es un cajón, es una caja de madera de acacia y recubierta de oro. La descripción más detallada se encuentra en el libro de Éxodo. Hay varios pasajes en el libro de Éxodo, pero específicamente en el capítulo 37 usted puede leer detenidamente y va a encontrar ahí los detalles acerca de cómo tenía que ser confeccionada el arca o esta caja de madera cubierta de oro. ¿Y qué era lo que se encontraba dentro de esta caja? Vemos que pasa el tiempo y dentro de esta caja se colocan la tabla de los 10 mandamientos, y después se agrega también una porción del maná, que era la comida que Dios le da al pueblo cuando estaban en el desierto, este tipo de hojuela que cada noche, que cada en mañana caía y que el pueblo recogía. Una ración cada día. Entonces una porción de este maná también la colocaron dentro del arca. Y por último también colocaron la vara de Aarón que reverdeció. Este fue un episodio que ya vimos en los videos anteriores. Entonces, estas tres cosas se encontraban dentro de esta arca del testimonio. Bueno, vamos a ver, esta arca o esta caja, sin ánimo de menospreciar, pero es para que entendamos, ¿no? Pues en términos sencillos era una caja de madera cubierta de oro. Se encontraba en el lugar santísimo del tabernáculo. Esto significa que se encontraba en la parte del fondo, que estaba dividido por una cortina muy gruesa, en donde únicamente el sacerdote entraba una vez al año y ofrecía sacrificios para quitar los pecados de él y del pueblo. Así que era algo especial, sumamente especial, a la que únicamente tenía acceso el sacerdote y algunos levitas cuando era el momento de trasladarse. Recordemos que el tabernáculo era una carpa movible. Recordemos que fueron aproximadamente 40 años los que el pueblo estuvo en el desierto hasta que logró entrar a la tierra prometida. Durante este tiempo el pueblo se movía, así que tenían que estar desarmando esa carpa o ese tabernáculo y al mismo tiempo empacar y desempacar todos los utensilios que se ocupaban dentro del tabernáculo, incluido el arca. Bueno, entonces, ¿por qué menciono todo esto? Esto es importante que lo recordemos. Ya en su momento yo recuerdo que hablé sobre así rápidamente sobre este tema cuando leímos los libros anteriores, pero quiero refrescar un poquito su memoria, ya que estaba todo finamente calculado, todo estaba escrito y descrito. O sea, había un manual en el cual decía cómo iba a ser el orden en que se iba a armar el tabernáculo y cómo se desarmaba. Es que todo estaba así mínimamente controlado y descrito por Dios. Dios dictó las instrucciones a Moisés, Moisés las escribió en los diferentes libros que ya vimos. Entonces,
recordemos que eran miles de personas las que se movían en el desierto, así que había que tener un orden. Dios, que tiene el control de todo, ya sabía cómo hacerlo. Por ejemplo, cuando estaban en un lugar y se iban a trasladar, Dios mismo establece, primero sale tal tribu, después la otra tribu, después los encargados de Leví. Incluso dentro de la tribu de Leví habían divisiones. Había un grupo que se encargaba de levantar el cerco que había alrededor, otro grupo que se encargaba de quitar toda la estructura del tabernáculo, y por último había otro grupo que se encargaba de manipular todos estos objetos sagrados como era el arca. Bueno, pasó el tiempo del desierto, los 40 años, llega el tiempo de la conquista de la tierra prometida, ya con Josué, ya había fallecido Moisés, y Josué junto con las demás tribus, pues conquistan la mayoría de la tierra prometida y logran ya ubicarse, ya no andan rodando en el desierto, sino que ya se ubican fijo de manera ya para el resto de su vida dentro de la tierra prometida. Entonces, ¿dónde queda el arca? El arca, si usted quiere acompañarme, pues si no, le voy a mencionar aquí el pasaje que se encuentra en Josué capítulo 21. Déjeme lo busco y le quiero leer esa partecita. Esto ya es cuando Josué conquista la tierra prometida y hace la repartición entre todas las tribus. Entonces dice acá en Josué capítulo 21, menciona acerca de las ciudades en donde iban a vivir los levitas. Y dice que los levitas se quedaron en Silo. Dice el capítulo 21 del libro de Josué: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Y allí se mencionan diferentes ciudades, fueron varias las ciudades que se repartieron para la tribu de Leví. Entonces, avanzamos en la historia. Después de que el pueblo ya se ubica fijo en la tierra prometida, pasaron muchas cosas. Recordemos que después del libro de Josué viene el libro de los jueces, que fue un periodo, se cree que entre 200 y 300 años, durante el cual el pueblo está envuelto en un ciclo de que se aparta de Dios, Dios los castiga, ellos se arrepienten, Dios les levanta a un juez o un libertador, hay un periodo de paz. Nuevamente se alejan de Dios, Dios los castiga, ellos se arrepienten, Dios les manda un juez, y así. Esto es algo que se repite, ya lo vimos. Y durante todo este tiempo, ¿qué pasa con el arca? Pues el arca se queda en Silo, se quedó en ese lugar, y entonces también es posible que esto haya sido uno de los motivos o una de las excusas, vamos a decir, por las cuales el pueblo, como ya no tenía un ritual, ya no tenía un lugar físico en donde ir y adorar a Dios, porque ya cada quien estaba ubicado en su territorio, entonces esto fue motivo posiblemente de que pues los humanos fácilmente caemos, ¿no? O sea, esto era el motivo por el cual ellos se apartaban de Dios y constantemente estaban en pecado, en depravación, porque recordemos, si lo vemos, hacemos un análisis ya así cultural, durante varios años, ya durante los 40 años atrás, los que lograron entrar en la tierra prometida, la nueva generación, pues había estado acostumbrada a que el centro de las tribus era el tabernáculo, era el lugar en donde se reunía el pueblo, en donde todos adoraban a Dios, en donde iban y ofrecían sacrificios por sus pecados, en donde cuando había algún problema llegaban ante el sacerdote. Pero ¿qué sucedió? Cuando ya llegaron a la tierra prometida, pues ya se dispersaron. Y estamos hablando de que geográficamente eran lugares que estaban lejanos, a varios días de camino. Entonces no es como los medios de transporte ahora, que uno dice, ay, el domingo voy a la iglesia, y uno se va incluso caminando si vive cerca, o uno agarra un taxi o toma su vehículo y llega a la iglesia. En estos tiempos no, estamos hablando de grandes kilómetros de distancia. Entonces, pues ya no había ese seguimiento. Y recordemos también que en esos tiempos
pues como que los sacerdotes o los levitas eran los que se encargaban de liderar al pueblo. Entonces ya cuando estaba cada quien asentado en su lugar geográfico, pues ya se fueron olvidando de esto y bueno, eso es un análisis, ¿no? Se fueron olvidando de estas prácticas y cayeron en el ciclo de los jueces. Pero mientras tanto, en este periodo de los jueces, el arca permanece en el mismo lugar, en Silo. Porque vamos a ver ahora, cuando llegamos al primer libro de Samuel, si avanzamos en el tiempo, después del periodo de los jueces, que es cuando ya en el final nace Samuel, vemos que en el primer libro de Samuel comienza diciendo lo siguiente. Dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Bueno, acuérdese que yo aquí le acabo de mencionar algo, que una de las posibles excusas por las cuales el pueblo se apartó de Dios y caían en pecado y en depravación era de que ya no tenían pues como que esa rutina de que ellos veían el tabernáculo, sino que ya estaban separados geográficamente. Entonces, esto es una posible excusa, ¿verdad?, por la cual el pueblo se apartó. Sin embargo, es que Dios siempre va a dejar un remanente. Y aquí lo vemos claramente definido. En Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 3, dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. ¿Qué significa esto? Que aún en medio de la depravación que había en este periodo de los jueces, siempre había un remanente, como era el caso del padre de Samuel, que dice aquí la escritura que cada año hacía ese viaje desde su ciudad hasta Silo, en donde estaba el tabernáculo, para ofrecer sacrificios una vez al año. Es decir, que el padre de Samuel sí continuó con el hábito de buscar a Dios una vez al año, como se acostumbraba, para ofrecer sacrificios para expiar sus pecados y los de su familia. Pero bueno, hablando del arca, vemos que el arca se quedó ahí en Silo, ahí permanece, y los que sí querían buscar de Dios viajaban hasta donde estaba el tabernáculo armado y donde estaba el arca. Bueno, avanzamos otro poquito más y luego vemos que sucede algo con el arca. Ya establecimos de que el arca estaba en una ciudad llamada Silo. Pero recordemos que en este periodo de los jueces es cuando el pueblo está en este círculo vicioso, ¿no? Se aparta y regresa, se aparta y regresa. Sucede algo. Ellos están en una constante lucha contra los filisteos. Los filisteos eran parte de los descendientes de los cananeos y hasta el día de hoy siguen peleando por el territorio. Entonces, en una de esas batallas, mire lo que ellos hacen. Esto ya lo vimos recientemente en los videos que tengo sobre Primera de Samuel. En el capítulo 4 de Primera de Samuel dice: los filisteos capturan el arca. ¿Por qué? No me voy a detener a explicarlo mucho, esto ya lo vimos, pero para ir viendo cómo es que el arca se va moviendo del lugar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el ejército de Israel está peleando contra los filisteos, entonces se les ocurre la brillante idea de que van a traer el arca de Jehová, el arca de Jehová, el arca de Dios, la van a traer al campamento para que los soldados tengan ánimo, porque piensen de que al traer el arca es como que Dios mismo los está acompañando. Este fue un grave error. ¿Por qué? Ellos estaban poniendo la mirada en las cosas materiales. Ellos estaban viendo que en los otros ejércitos que adoraban a otros dioses, cuando iban a la guerra, llevaban a las estatuas de sus dioses. Entonces ellos querían tener algo físico en su mente. Ellos creían que el arca, que representaba la presencia de Dios, porque allí era donde Dios se manifestaba con el sacerdote una vez al año, ellos pensaban que al traer algo tan sagrado, a lo cual únicamente el sacerdote tenía acceso, únicamente él una vez al año podía entrar en ese lugar y estar en contacto con el arca, entonces ellos pensaron que al traer el arca al campo de la batalla, esto fue en Ebenezer,
que los soldados iban a cobrar ánimo y que iban a ganar la batalla. Pero lo que estaban haciendo es utilizando el arca como un amuleto. Si la traigo para acá, esto me va a dar suerte. O sea, ellos no tenían a Dios en su corazón, sino que ellos pensaban que Dios estaba representado en esa caja de madera cubierta de oro. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que Dios no estuvo con ellos, porque el arca no era Dios. Entonces, ¿qué pasó? Los filisteos capturan el arca, es decir, le roban a su Dios. Para los filisteos fue una gran victoria, porque simbólicamente, como ellos eran idólatras y para ellos las estatuas sí eran de gran significado, ellos consideraron una gran victoria porque capturaron al Dios de los israelitas, ¿no? Bueno, entonces se llevan el arca de Ebenezer, que era el lugar en donde estaban en ese momento, en esa batalla, y se la llevan a la ciudad de Asdod, que es una ciudad filistea. También ya en su momento, cuando vimos el capítulo 5 de Primera de Samuel, allí hablé un poquito acerca de esta situación de que el dios Dagón y Asdod se cayó frente al arca en donde colocaron, ¿no? El dios de los filisteos, que tenía la mitad de forma de pescado y la otra mitad de hombre. Cuando iban al otro día a verla, estaba pues se había caído frente al arca, ¿no? Y luego que también no tenía las manos. Una historia muy interesante. Entonces, ¿qué pasó? El arca se encontraba en la ciudad de Asdod con los filisteos. Pero Dios castigó a los filisteos y les mandó tumores, les mandó enfermedades. Entonces, ¿qué pasó? Los filisteos dijeron, ay, el Dios de los israelitas nos está castigando, vamos a deshacernos de ese Dios. Y mire que lo que ellos hacen es que mandan el arca para Israel. Se puede decir, lo sacan de sus fronteras y lo envían a la ciudad más próxima de los israelitas, que en este caso es la ciudad de Betseba. Vamos a ver, esto está en el capítulo 6. Aquí ya dice, los filisteos devuelven el arca, y lo que hacen es que agarran esa caja. Para ellos era una caja común y corriente, ¿verdad? Pero sabían que le tenían respeto porque sabían que simbólicamente representaba al Dios de los israelitas. Entonces, muy sabiamente entienden que Dios los está castigando por haberse apropiado de ese símbolo. Entonces, toman el arca, la ponen en un carruaje con un par de vacas recién paridas, y hacen que las vacas pues solitas se vayan y vayan. Era como una señal, ¿no? Si las vacas llegaban hasta donde estaba la ciudad de los israelitas, pues era que en verdad ese era el problema que ellos tenían con la enfermedad, y que en realidad era el Dios de los israelitas el que los estaba castigando. Y así sucede, pues el carruaje se va, la carreta se va hasta la ciudad. Déjeme que la lea porque este nombre está mero raro. Sí, la devuelven. Esto está en el capítulo 6. Sí, Bet-Semes. Entonces, la carreta con el arca se va sola. O sea, no va un hombre guiándola, sino que solitas las vacas llevan el arca hasta la ciudad israelita de Bet-Semes. Entonces, voy a leer aquí este pasaje en el capítulo 6, versículos 19. 18, voy a leer para entender algo aquí. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Esta fue la ciudad a donde llegaron las vacas con el arca. Y dijeron los de Bet-Semes, esa fue la ciudad, el nombre de la ciudad: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevarla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim
a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Aquí lo que sucedió fue que cuando el arca llega a esta ciudad, dice que estaban en el campo, que está en el versículo 13 del capítulo 6 de Primera de Samuel dice, y los de Bet-Semed segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué, y paró allí, y había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro. Entonces Dios aquí mata a toda la población, a todos estos hombres que estaban en el campo, que vieron que el arca llegó. ¿Por qué Dios decide matarlos? Porque ellos vieron lo que había dentro del arca. Y yo sé que hay cosas en la Biblia que a veces son incomprensibles, pero que en realidad tienen una explicación dentro de la misma Biblia. O sea, la Biblia se explica por sí misma. Si uno la ha leído completa, si uno la sabe interpretar, si uno la sabe analizar, la Biblia ella misma nos ayuda a comprenderla. ¿Por qué Dios hace esto? Porque ya Dios había establecido leyes y consecuencias. Los únicos que podían manipular el arca eran los levitas, y el único que podía entrar en contacto directo con el arca una vez al año era el sacerdote, el sumo sacerdote, ni siquiera cualquier levita, sino que el sumo sacerdote. Entonces todos estos hombres eran personas, no eran levitas, eran israelitas, pero no eran levitas. Entonces, ¿qué? Curiosearon, ¿verdad? Normal, curiosearon, abrieron la caja y querían ver qué había dentro. ¿Y qué era lo que había dentro? La vara de Aarón que reverdeció, el maná que no se podría. Recuerde que cuando la gente recogía el maná para comer y recogían de más, lo que recogían de más para acaparar al día siguiente aparecía engusanado. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué poder? Es que no era cualquier caja, tenía un poder especial, porque es que allí habitaba la presencia de Dios mismo. ¿Qué poder había en esa caja que hacía que ese maná no se pudriera, no se llenara de gusanos? ¿Qué poder? Es que la atmósfera dentro de esa caja, dentro de ese cajón, que no era el cajón, sino que era lo que simbolizaba, era algo demasiado especial. La vara de Aarón que reverdeció, o sea, ya habían pasado muchos años de este acontecimiento, y esa vara todavía permanecía allí. Entonces, era algo definitivamente inexplicable realmente. Y obvio, a cualquiera le daría curiosidad de ver qué había dentro, sobre todo porque seguramente nunca sabían que había un arca, pero nunca la habían visto ni de cerca, o la miraban cuando la transportaban, pero nunca se podían acercar a ella. Entonces era normal la curiosidad de ellos de ver lo que había dentro, pero Dios se encarga de matarlos, o sea, porque como que tenían que mantener el secreto, ¿no? Ellos no podían contar lo que habían visto con sus ojos carnales, y tampoco tenían la santidad para poder hacerlo. O sea, no tenían esa capacidad ni de verlo ni de comprenderlo. Así que Dios pues mata a este gentío. Entonces ellos, al ver esta mortandad, dicen, los que quedan vivos, dicen, ay no, pues ¿para qué queremos el arca aquí? Si Dios nos va a matar, mejor que se la lleven los levitas. Y hacen bien los que quedan vivos, ¿verdad? Avisan a los de Kiriat Jearim, y entonces los de esta ciudad pues ya mandan a los levitas a recogerlo, y ubican el arca en una casa, en la casa de Abinadab, en la ciudad de Kiriat Jearim. Y aquí hay algo que es importante. Dice que ya en el capítulo 7, versículo 1, vinieron los de Kiriat Jearim, estoy en Primera de Samuel, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Santificaron a Eleazar, su hijo, es decir, la persona que se iba a encargar del cuidado del arca iba a ser una persona santificada, escogida específicamente para tener el contacto con el arca. Y allí permaneció el arca durante 20 años. Pasó el tiempo y entonces ya nos podemos ubicar en Segunda de Samuel, después de esta larga introducción, pero creo que era necesario ver cómo el arca se había
desde su creación, ¿verdad? En el Éxodo, las instrucciones, el tiempo que anduvo trasladándose en el desierto hasta que llegó a la tierra prometida en Silo, y desde allí cómo fue que la movieron, fue capturada por los filisteos, después la regresaron y estuvo en esta ciudad. Después de esta ciudad se la llevaron a Kiriat Jearim y allí se quedó. Pasa el tiempo, regresamos ahora donde está el rey David ya en su trono, y decide ir a buscar el arca. Entonces aquí ya vamos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, en donde David intenta llevar el arca. David volvió a reunir, voy a leer en el versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Quiero confesarle que este pasaje durante mucho tiempo a mí como que me molestaba, pero ahora me da risa conmigo misma, porque antes yo no leía la Biblia. O sea, yo iba a la iglesia muy seguido, pues yo creo que ya he mencionado, allá en Guatemala hay servicio todos los días. Entonces yo iba muy seguido a la iglesia, abría mi Biblia, es decir, mi Biblia estaba en constante uso. Leía la Biblia porque escuchaba los sermones, pero no es que yo en mi casa le dedicara un tiempo a leerla. Yo antes, fue hasta hace pocos años que yo ya empecé a leer la Biblia así completa. Entonces, ¿qué pasaba? Que a lo mejor había una prédica sobre este pasaje y a mí me quedaba en la mente, porque muchas veces cuando uno predica o el predicador utiliza un pasaje de la Biblia y habla específicamente de algo, algún tema que quiere dar en ese momento, pero todo el trasfondo, como yo siempre he sido bien curiosa, yo leo, escucho el mensaje, y mientras estoy escuchando el mensaje, yo leo antes, yo leo después, para tratar de entender el contexto. Y este pasaje a mí me molestaba porque yo no entendía, en ese entonces cómo era posible que Dios matara a una persona por haberle hecho un favor, por decirlo en mis palabras tontas, ¿no? Porque yo pensaba, ¿no? La lógica humana, mi lógica humana era, pero si este hombre lo único que quería era sostener el arca, no quería hacer nada malo. Los bueyes, dice aquí que los bueyes tambaleaban o la carreta tambaleaba, y entonces él lo que hizo fue que puso su mano para que no se cayera. Entonces, ¿por qué Dios lo mata? Yo no entendía, yo decía, no es posible, que yo no veía la justicia de Dios ahí. Pero ahora que ya la leí toda completa, que ya mi mente se ha ampliado, y no es que yo sepa demasiado, pero ahora yo voy entendiendo que la misma Biblia me va dando las respuestas lógicas que mi mente humana necesita. Ahora yo entiendo que, ¿por qué Dios lo mató? Sencillamente por la misma razón que mató también a los otros 50,000 y tantos que eran, porque Él no estaba santificado ni preparado para ni siquiera tocar, manipular el arca. No le correspondía a él, no era levita, no estaba santificado. Cometieron un grave error, y lo vamos a ver aquí en unos pasajes más adelante. Por supuesto, yo antes en mi humanidad no lo entendía, porque solo veía este pasaje y no miraba todo el contexto, no sabía toda la historia que había detrás de la creación del arca, no entendía yo hasta dónde la magnitud de la santidad, de la pureza que representaba el arca, y de por qué únicamente una persona, el sacerdote, era el único que podía entrar, y que tenía que entrar santificado, arriesgando su vida, porque era la presencia de Dios mismo. Entonces,
A lo mejor a usted le va a pasar igual y quizás no lo va a entender, y con mis palabras a lo mejor ni aún así lo va a entender. Va a tener que tener su propio recorrido con la Biblia, va a tener que hacer su propio análisis, pedirle a Dios, orar, para que Dios le vaya revelando poco a poco y le vaya abriendo el entendimiento, porque la Biblia de por sí uno solo no la va a entender, sino que el Espíritu Santo es el que nos tiene que ir revelando. Entonces, lo que sí es importante es que nos cuestionemos, que nos preguntemos cuando leamos algo en la Biblia, ¿por qué esto es así? Entonces esto se llama escudriñar la Biblia. Hay que leer más, hay que ir atrás en el contexto. ¿Qué pasó antes? ¿Por qué? Porque todo tiene una razón de ser. Somos fáciles en juzgar muchas veces la propia Biblia, la juzgamos, la señalamos, la gente del mundo la critica, pero ni siquiera ni nosotros mismos que somos cristianos la hemos leído, no la comprendemos, y entonces creemos, juzgamos, nos tomamos esa libertad de decir, ay, pero Dios, ¿por qué hizo esto? Y no es, quizá alguien dirá, ay, pero qué blasfema esta mujer. No, es que quizá en realidad es la misma ignorancia la que nos hace creernos con el derecho de juzgar algo que no conocemos. Pero para ir avanzando, dice el versículo 9 del capítulo 6. Y temiendo David a Jehová, mire que esto no me pasó no solamente a mí, no solamente a usted o a muchas personas. El propio David no entendía qué era lo que había pasado, porque temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Pobrecito este hombre, me imagino con qué temor ha de haber estado, que ha de haber dicho, me trajeron el arca para acá, me voy a morir. Cualquiera pensaría eso. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Me voy a detener aquí porque hay algo importante. El propio David tuvo temor de llevarse el arca nuevamente hasta Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya había visto que se había muerto Usa por haber querido detener el arca. El propio David no entendía que tenía que haber seguido ciertas instrucciones antes de querer movilizar o manipular este instrumento tan sagrado. Perdón. Entonces, como tuvo temor David, ¿qué es lo que hace? La manda para la casa más cercana que encuentran, que es, o la de cierto hombre llamado Obed-Edom. Entonces, yo recuerdo que en alguna oportunidad yo traje una reflexión a la iglesia sobre este tema, que como cuando la presencia de Dios entra en nuestra casa nos bendice, pero tenemos que estar preparados para recibirla, porque no sabemos en qué momento Dios va a entrar en nuestra casa, que debe de ser siempre. Por eso es que siempre tenemos que estar preparados. Porque, por ejemplo, aquí la explicación es, ¿por qué Dios no mató a este hombre llamado Obed-Edom? ¿Por qué Dios no lo mató? Si este hombre, mire, vamos a ser prácticos. A mí me gusta, mi imaginación vuela, ¿no? Vamos a ser prácticos. Tomaron el arca, la llevaron en esa carreta, entonces la metieron en la casa de este hombre, la descargaron, no sé cómo hicieron porque no la tuvieron que haber tocado, pero yo en mi imaginación yo decía, ok, el arca está, es como que vengan acá y la metieron aquí en la sala de mi casa, ok, entonces seguramente este hombre, Obed-Edom, pues todo el mundo se enteró de lo que había pasado, así que este hombre que tenía temor, ha de haber dicho en su corazón con toda sinceridad, como le hubiera pasado a los demás, con aquel temor, Dios mío, vas a venir a mi casa, porque era como que Dios mismo, la presencia de Dios mismo viniera a través o representada en esa caja, ¿no? Yo no me quiero morir, yo tengo familia, por favor, Dios mío, perdóname, límpiame. Si yo tengo pecados, por favor, no me dejes morir, yo te quiero servir, te quiero cuidar. Así que este hombre se ha de haber santificado él mismo y en su corazón. Y esto es algo seguro, porque si no hubiera sido así, este hombre se hubiera muerto o le hubieran venido los tumores, como pasó con los filisteos. Pero no, al contrario, dice que la casa de Obed-Edom fue bendecida. Y esto significa que fue algo notorio. Por ejemplo, si este hombre, cuando le llegó el arca, era un hombre pobre, seguramente sus negocios, sus cosechas fructificaron de una manera sobrenatural porque se dio cuenta la gente.
Si este hombre, sus hijos estaban enfermos y se sanaron, fue algo milagroso que la gente se tuvo que haber dado cuenta, los vecinos se dieron cuenta. Es como que usted en su casa, usted recibe la presencia de Dios y en cuestión de 2, 3 meses la gente ve que, ay, usted está construyendo un segundo nivel y sobre todo en nuestras ciudades, no en nuestros países, que los vecinos se dan cuenta de su vida, dicen, ay, al vecino le está yendo bien, pero ya construyó el segundo nivel, ya cambió el carro viejo y se compró un carro último modelo. Ay, pero mire, este hombre está bendecido, ¿no? La mamá estaba enferma y tenía una enfermedad incurable y ya salió del hospital y ahora mírenla cómo está llena de vida. O miren, este hombre no podía tener hijos, ahora ya la mujer está embarazada, pues es que Dios está con él. Algo sobrenatural pasó en la casa de Obed-Edom, que en tan solo 3 meses fueron suficientes para que el resto de los vecinos se dieran cuenta de que desde que llegó el arca de Dios a su casa, empezó a prosperar. Y fue tan grande y tan sobrenatural lo que tuvo que haber pasado, que llegó a oídos del rey David. Entonces, como enseñanza que a mí me dejó, o como la reflexión que yo compartí en esa ocasión es tenemos que estar listos en todo momento para recibir a Dios, para que Dios esté en nuestra casa, para que Dios quiera morar en nuestra casa, para que Dios pues no nos mate tampoco, ¿no? Porque la santidad no puede estar con algo inmundo. Y si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que permitir que su presencia entre en nuestras vidas y servirle de una manera santa, porque un Dios tan santo no puede estar en donde haya algo de corrupción. Entonces, Dios lo bendijo de manera sobrenatural. Y entonces aquí es algo también hasta chistoso, ¿no? Porque dice el versículo 12, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Entonces, pareciera como que David pensó, bueno, pues ya Dios se le quitó el enojo, ya no mató a Obed-Edom. Pareciera como que estuvieran esperando a ver qué pasaba con Obed-Edom, pobrecito. Uno pudiera pensar, pobrecito Obed-Edom, ¿no? La carga que le tocó recibir el arca de Dios y estar ahí entre la vida y la muerte, que eres amanece muerto. Sin embargo, para Obed-Edom fue una bendición. Y una vez que el rey David y el resto de la gente vio que él era bendecido, ahí sí, entonces sí fueron a traer el arca, ¿verdad? O sea, pareciera, o así se interpreta. Sin embargo, déjeme explicarle aquí algo que nos va a hacer comprender por qué la segunda vez que David decide mover el arca, pues aquí ya no se muere nadie, sino que logran hacerlo con éxito. Entonces, para esto, quiero que me acompañe a leer vamos a ir a Primera de Crónicas, va. Primer libro de Crónicas. Miren la mala costumbre que uno siempre tiene. El primer libro de Crónicas es en el capítulo 15. Quiero leer aquí algo que nos va a aclarar un poco el entendimiento sobre esto. Primera Samuel capítulo 15 versículos 1 y 2 dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Avanzamos un poquito y vamos a leer en los versículos 12 y 13. Dice: y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Miren, aquí está dando la explicación. Después de que sucedió esto, David se entristeció y empezó a indagar. ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿Por qué Dios tuvo que haber matado a Usa? Entonces, aquí en el primer libro de Crónicas está la reflexión que hace David y vemos los cambios y los ajustes que hace, porque ya entonces le dice a los levitas: prepárense, santifíquense, y ustedes, que son los únicos que pueden hacer este traslado, ustedes encárguense de mover el arca. Entonces aquí ya lo hacen de la manera en que Dios lo había estipulado en los lineamientos que él había establecido antes en el libro de Éxodo y de Levítico. Entonces aquí ya vemos que logra con éxito David trasladar el arca. Y cuando llevaban
en el versículo 13 del capítulo 6, segunda de Samuel. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Este es un tema demasiado amplio, no lo voy a tratar aquí, pero está hablando acerca de la danza dentro de la iglesia. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Este pasaje es muy conocido. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir a su casa, y saliendo Mical, recordemos que Mical era la hija de Saúl, o una de las esposas de David, le dijo Mical a David: cuán honrado, pero se lo dijo sarcásticamente, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mire las palabras tan fuertes, ¿no?, que le dice Mical a David. Pero David no se quedó atrás, y escuche la respuesta que le da. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre, o sea, te la devolvió, y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez. Este es el tema de un corito famosísimo, ¿no? Me haré más vil por causa de Jehová. Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aquí vemos que es como una consecuencia, ¿no?, por el menosprecio que Mical tiene de David. Dice el versículo 23, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Qué triste, ¿verdad? Pero bueno, vemos que a final de cuentas el traslado del arca fue un éxito para David, y fue motivo de júbilo, de alegría, de el origen de ese famoso coro, remolineando. David danzaba en la presencia de Dios. Es un tema complicado, sí, pero es un tema que valdría la pena considerar en otro video. Pero quiero terminar con eso, ¿no?, con la alegría que sintió el rey David de que por fin pudo llevar la presencia de Dios, o en lo que eso simbolizaba, desde donde se encontraba, en la casa, en una casa, ni siquiera se encontraba en un lugar especial, sino que en la casa de un hombre, el traslado hasta donde se encontraba el rey David. Y aquí vemos también que, vamos a verlo en el siguiente capítulo, que David traslada el arca a una carpa, ¿no? Pero después él se pone a pensar: ¿cómo es que yo tengo aquí mi casa, mi palacio, gente y todo, construcciones hermosas? Y el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, se va a encontrar en una carpa, ¿no? Entonces ahí es donde en el corazón de David le nace construirle un tabernáculo para Dios, pero Dios le dice que no, que lo haga su hijo. Así que con esto voy a terminar este video, así que nos vemos en el siguiente, en donde vamos a ver los capítulos 7 en adelante. Y no olvidemos que tenemos que leer la Biblia. La Biblia nos da sabiduría, entendimiento, y la Biblia es un libro práctico que nos ayuda a tener una mejor vida hoy, a servir mejor a Dios, a ser mejores personas y adorar con todo nuestro corazón. Esto nos abre nuestro entendimiento. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video.